Dominga, la bruja nahual de Veracruz. Relatos de rancho 100% reales. Corría el año de 1960 y esto que les quiero contar sucedió en el estado de Veracruz, en un pueblito llamado Papantla. En ese entonces, la población era muy escasa, no había luz eléctrica, servicios básicos ni drenaje. Todos se conocían en el rancho. Uno de otros sabían de qué familia venían en aquellos tiempos. Pues resulta que una epidemia parecida a la peste negra terminó con la mayoría de los habitantes, quienes eran indígenas. Todo sucedió en un lapso de 2 años. La pobreza y el hambre aniquilaron tanto a pobladores, animales y niños. La verdad, el ganado poco a poco fue falleciendo a consecuencia de la epidemia, una que no daba tregua. Los que lograron sobrevivir eran contados, y entre ellos estaba una mujer llamada Dominga y su pequeña familia. Este rancho se parecía mucho a un pueblo fantasma. En él habían muchas casas, pero abandonadas, y casi no había gente. El ambiente en ese lugar era desolador y no había trabajo, tampoco nada que comer. Lamentablemente la hambruna estaba terminando con muchos niños. En ese tiempo, la vieja Dominga vivía junto a su marido y a sus 2 hijos, los cuales estaban sin bautizar. Un día los niños desaparecieron sin dejar rastro, y de una manera sospechosa, los padres nunca más se aparecieron por allí. Dicen que encontraron las huellas de un animal, uno con garras, uno que llegó caminando en posición humana, el cual dejó marcada la puerta con el filo de sus garras. La noticia no tardó y se regó como viento. La verdad, eso era terrible. No sabían qué estaba pasando. Cosas como estas estaban acabando con la tranquilidad de la gente. Allí las malas lenguas decían de que esta mujer los había aniquilado atrozmente y de la manera más horrible, pero otros argumentaban que una noche se los chupó la bruja nahual, aquella que les estoy contando. Además de algunos lugares, fueron atacados por otro ser, uno que llegó bajando del cielo. La desgracia estaba azotando el pueblo, ya que en ella había mucho tiempo, que estaba todo tranquilo, pero desde que esta mujer llegó, se dedicó a ejercer las artes oscuras, la brujería, el satanismo y todo lo malo. Pero al conocer a su marido, dejó a un lado su viejo oficio. La ventaja que tenía fue que su marido era alcalde, y por tener mucho poder sobre la gente, nadie se atrevía a meterse con él, ni con ella. De hecho, nadie les reclamaba nada. En cuanto a su marido, se decía que ella lo tenía embrujado y lo sometía a bajezas, y de hecho lo tenía a su merced, a un grado donde el pobre hacía todo lo que la mujer le decía. Ella era despiadada y desalmada. Además, causaba desconfianza entre los vecinos. Se murmuraba de que ella tenía pacto con el diablo, pues nunca envejecía. Siempre se miraba igual de bella y joven. De hecho, parecía como de 30 años, cuando en realidad ya era de 45. Esta mujer salía de manera sospechosa por las noches. Los campesinos que lograron mirarla decían que tenía un amante y que la mujer caminaba allá por el cerro para encontrarse con él. Decían que su aspecto era terrible. Estaba demasiado delgada, nada que ver con su silueta y su belleza de aquel día. Su piel era muy pálida y delgada, tanto que parecía que se le pegaba al hueso. En sus manos se apreciaban grandes uñas que parecían garras. Además olía muy horrible y causaba náuseas. Nada que ver con aquella mujer impecable. Y no solo eso,
También se sospechaba que al ser una bruja, ella era la responsable de asesinar a cientos de personas y niños en otras comunidades. Pero solamente eran especulaciones, porque en ese entonces nada le habían comprobado a la bestia nahual. Los más pequeños, que eran chupados, amanecían totalmente morados, pues les habían extraído toda la sangre, y los adultos parecían que eran ultimados en los parajes, en lugares solitarios, totalmente desmembrados, algunos sin ojos y lengua. Los campesinos aseguraban que la bestia, aquella que chupaba a los niños, era de algún vecino o alguien que vivía por ahí cerca, porque no sabían cómo rayos se convertía en un tipo de animal diferente todas las noches. Por ejemplo, si el niño era recién nacido, a la casa llegaba un ser parecido a un murciélago. Otros decían que se convertía en guajolote, uno que volaba por los cielos y que estaba allí en total oscuridad, perdiéndose en lo alto de los cerros. Pero si se trataba de una res, un cerdo o un toro, en ocasiones los corrales llegaban y eran visitados por un enorme perro negro, parecido a un lobo, también a un jaguar. Y si no se robaban a los animales, allí mismo amanecían cercenados, porque esa bestia no perdonaba a nadie. De hecho, parecía un animal salvaje, uno de los que los habitantes del pueblo estaban seguros de que era la bruja nahual, aquel ser de Papantla, aquella bestia surgida del infierno, la cual ya los mantenía asustados. Además de su marido, pues llegó a tener la amistad de un sacerdote, y desde hacía algunos años, éste se comportaba de manera extraña. Aseguraba que la esposa del alcalde hacía cosas muy raras y malas, pero pues el sacerdote no podía decir nada, porque era un secreto de confesión. El padre le aconsejó al marido que la siguiera de noche, para que estuviera más tranquilo, pues el párroco no dudaba de que la mujer hacía cosas malas. La verdad, ni el sacerdote se salvó ese día, porque tiempo después, un monaguillo encontró su cuerpo, y este había sido asesinado, pero de la manera más horrenda. Después nos enteramos de que la bruja nahual ya sospechaba de él. A esto también se lo atribuyeron a la bruja nahual, pues ya era demasiado. El esposo no creía lo que hablaba la gente, ni lo que decían de su bella mujer, porque él no entendía cómo fue que tuvo la pérdida de 2 hijos días antes del bautizo, y la verdad a su esposa no le dolía tanto como a él. Cuenta la historia que un día le dijo a su mujer que se quedaría por 3 días en Jalapa, Veracruz, y que le dolía dejarla sola, y allí la supuesta nahual sonrió, porque estaba y podía hacer lo que ella quería, no había nadie que la cuidara. Por eso un día se ausentó del municipio este hombre, y se fue para el cerro, a donde espió por un buen rato a su mujer, sin que ésta se diera cuenta. Cuando llegó a la cima de la montaña, esta mujer ya se había transformado en un tipo de perro enorme, lo más parecido a un puma, pero también a un lobo. Esto lo hacía a un lado del jacal. La propiedad se encontraba muy escondida entre la maleza. En aquellos lugares existía una inmensa vegetación, donde también se hacían ritos satánicos, ya que había infinidad de animales, así como centros paganos y ceremoniales, donde supuestamente hacían sacrificios por el mal. Para eso ya estaba oscuro, cuando creyó que el marido estaba trabajando por otro lado. En eso el señor creyó que su mujer le engañaba y que se vería con otro hombre, pero no fue así.
Cuando llegó al lugar indicado, ella se comenzó a quitar algunas partes de su cuerpo, y ésta las colocaba en una bandeja de plástico y las escondía muy bien. Allí la bruja nahuala se transformaba en un impresionante lobo y se echaba a correr en dirección al pueblo. Esta aberración tenía un gran poder para olfatear a sus presas. Era tan insaciable que en una sola noche llegaba a asesinar a 7 personas, incluidas a niños. En cuanto ella se marchó, el hombre ya no sabía qué hacer con todo lo que acababa de ver. Primero destapó la bandeja para ver qué rayos era eso. Cuando vio que eran vísceras, ojos y un corazón, casi las arroja y vomitaba. Después de un momento pensó que las debía de entregar a la iglesia, y en su ignorancia se las llevó de regreso a su casa. Al tenerlas allí, se las dio de comer a los perros, quienes devoraron todo. El campesino, armado con un rifle y un machete, se regresó para el cerro, a donde su mujer hacía los akerrales, y 1 hora después, esta maldita bruja nahual regresó y comenzó a buscar sus restos, pero ya no los encontró. Con rabia maldecía y se retorcía. El dolor era inútil pararlo, porque allí no había medicamentos ni nada. El campesino no supo qué hacer con su mujer, la nahuala, y cuentan que antes de salir el sol, esta mujer falleció, pero convertida en ese lobo, ya que no logró fragmentar de nuevo su cuerpo y regresar a la luz. Y el nuevo día terminó con ella porque le hizo polvo. Esa mujer sí que tenía todo el poder y era temerosa, pero pronto terminó maldita. El esposo bajó del cerro llorando por la suerte de sus hijos y les dijo a los campesinos a dónde encontrar a esa maldita bruja nahual. Los campesinos acudieron a donde les dijo aquel señor. Fue en ese momento que lograron atraparla y le dieron muerte por fin a esta aterradora bestia, la cual desde ese día los dejó en paz. Lo malo que cuento es que nunca supieron a dónde dejaban los huesos de los infantes para darles cristiana sepultura. Ya para terminar te diré que si viajas al estado de Veracruz, no olvides ajos, sal y agua bendita, porque el día de hoy hay noticias de otros aterradores ataques, como aquel de la aberrante bruja nahual del estado de Veracruz. Gracias. Relato escrito y adaptado por Chemo San Juan, de eventos reales del señor Pedro Esperes Gutiérrez.